Es que a mí el cinismo de Echenique de verdad me ha revuelto el estómago. Y lo digo sinceramente porque lo que no se puede hacer es en la misma entrevista cargar contra la precariedad en el sector del transporte de los trabajadores de VTC, felicitarse por la subida del salario mínimo interprofesional que ellos mismos, Unidos Podemos, se atribuye, y a la vez defender a un trabajador, o sea, defender un pago en B a un trabajador. ¿Pero esto qué es? Y luego todavía tiene la cara dura de decirnos, no, es que en España hay mucho desconocimiento de la ley de la dependencia y de las personas que viven con gente dependiente. Pues mire, señor Echenique, yo le voy a dar mi caso, para no ir más lejos, aunque no me gusta hablar de mí. Pero mi madre fue gran dependiente con una esclerosis lateral amiotrófica durante 5 años. 5 años tuvo que vivir con una persona mañana, tarde y noche. Yo le digo que se pueden hacer las cosas bien y contratar a gente que cuida de tus seres queridos bien, con alta, con papeles en la seguridad social, o hacerlo mal. Y es una elección personal. Si usted es un pirata, séalo usted, pero no dé ese mensaje a la ciudadanía de que pueden hacer lo que les dé la gana y contratar en B para cuidar de gente tan débil. Él habla de falta administrativa, dice que su único error, digamos, su único pecado en este caso es no haber guardado los papeles, que demuestren que... Tú facturas, los papeles, pero guardamos las facturas y pagamos a la agencia tributaria, porque sin factura estoy cobrando en B. Y luego, a ver, yo creo que lo que ha dicho el señor Echenique es un insulto a la inteligencia, pero como él me dijo hace un tiempo que yo no era inteligente por haberle criticado, me siento mucho más tranquilo. Pero yo guardo las facturas y no soy un chorizo, como ha planteado él, todos los que están en el plató. Pues no. Pago religiosamente y mal que me pese. Señor Uijarago, no sé si le ha convencido sus explicaciones, las del señor Echenique. En absoluto, porque además se le ha dicho que no todo el mundo guarda las facturas. Bueno, es que no ha guardado ninguna, pero no es que no las haya guardado él, es que el que las tenía que haber emitido, que era Eduardo, la persona que le acompañaba, ese tampoco las había guardado, curiosamente. Por lo tanto, no se habían emitido, porque tampoco ha presentado en el juzgado el libro registro de facturas emitidas, tampoco ha presentado ninguna declaración ante la Hacienda Pública donde estuvieran incluidos los importes que le pagó en B por Pablo Echenique. El libro IVA. Pero al final Podemos está donde está por cosas como estas, cuando Echenique sale defendiendo supuestamente a los trabajadores y luego el contrata en B, o cuando Pablo Iglesias defiende al proletariado y luego se compra un chalet de 600.000 euros a 40 kilómetros de Madrid, que está vigilado mañana, tarde y noche. Y Podemos ha llegado donde está precisamente por cosas como sobre todo con mentiras, porque tengo que decir, el señor Echenique ha afirmado que los trabajadores de BTC están en situación de precariedad laboral, cuando es muy curioso, porque es que el convenio laboral de taxistas y de empleados del VTC es el mismo en Barcelona, es el mismo. Y todos los asalariados de VTC tienen un salario mínimo de 1.100 euros por convenio. Por lo tanto, nada que comparar con otras plataformas, ni con economía colaborativa, ni otros países, ni nada. Estos son asalariados y empresarios del VTC y empresarios y asalariados del sector de taxi que comparten convenios. Y Susana, hay otra cosa que no tiene nada que ver con esta cuestión, sino con la afirmación taxativa del señor Echenique sobre la negociación del decreto de alquileres. No sé con quién estará negociando. Yo ayer tuve una reunión, ayer por la noche. Estuve ayer, tuve una cena con un alto dirigente de este gobierno, que no van a negociar. Que lo que ayer había era lo que más podían conseguir. O sea, con lo cual no sé con quién estará negociando Unidos Podemos. Y luego, yo te digo una cosa, los más encantados con el decreto de ayer que se tumbó son los fondos buitre. Porque tenían obligación de alquilar por 7 años, ahora vuelven a alquilar por 3, miel sobre hojuelas. Que nos lo explique y que no nos vendan burras como nos ha vendido hoy el señor. Yo no sé si Gaspar Llamazares quiere opinar sobre esto que nos ocupa y hasta qué punto cree él que este tipo de sentencias, como la que ha condenado a Echenique, le pasan facturas luego a Unidos Podemos. Bueno, primero la política y luego llamémosle la coherencia, ¿no? En relación a la política, pues yo no he entendido la actitud con respecto a los alquileres, la verdad. Yo hubiera dado mi voto favorable al decreto porque avanza en los derechos de los inquilinos frente a los fondos buitre y luego hubiera negociado aspectos concretos, porque eso lo permite aprobar el decreto y luego aprobarlo su tramitación como proyecto de ley. Eso es el mecanismo habitual en la Cámara, en el Parlamento, y no es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Pero aparentar que por una diferencia puntual, con ser muy importante, te cargas el decreto y no le das tiempo a la negociación política, pues creo que no es muy explicable, no es fácil de explicar. Y luego, por otra parte, en relación a lo que podemos llamar la coherencia,
Creo que hay que ser coherentes, en primer lugar. Sobre todo tiene que serlo un partido político que ha llegado a la política pues para depurarla, ¿no? Para regenerar la política, y tiene que dar ejemplo de esa regeneración política, y creo que las explicaciones no han sido convincentes toda vez que los tribunales no le han dado la razón. Por lo tanto, hay que asumir la sentencia, recurrirla porque tiene derecho a recurrirla en su caso, y al mismo tiempo tener responsabilidad y no eludir esa responsabilidad. Pues más claro no se puede decir. No sé si Carlos Fernández de Liria cree que eso le puede pasar factura a eso. Y, por ejemplo, Hombre, la casa de Galapagar de Pablo Iglesias, que esto, en fin, no es ningún delito, no es ningún pecado, faltaría más que no se pueda comprar una casa. Sí, pero es que de este tipo de tertulias siempre pasa lo mismo. Se está poniendo en la misma balanza una falta de coherencia con ciertos principios morales, con unas olas de corrupción, una operación púnica, unos fondos buitre. Nadie ha hablado Eso hoy no de puede operación ser. púnica No, ni de no, corrupción, no estamos hablando. Pero si es que Ha sido él el que Sí, va. pero es que parece que nos rasgamos de las vestiduras con una falta de coherencia que conlleva una falta administrativa. Hombre, tampoco es... O sea, no, yo lo que a ver, estoy de acuerdo con lo que ¿sabes qué? dices, Es estoy de más que acuerdo, eso. no se puede Podemos como comparar. luego a la política, precisamente, porque con el famoso mensaje de no nos representan, para hacer las cosas de otra manera, para representar a la gente, nosotros somos la gente, decía. Albert Nosotros Rivera, somos la pero gente. Albert Rivera le preguntaron una Hombre, vez si yo tengo muy pocos cobraba el amigos mes. que se puedan comprar un chale como el que se ha comprado Pablo Iglesias. De hecho, ver. creo que no tengo ningún A ver, amigo que Diego. se pueda A ver, comprar. pero vamos a Por ver. Albert ejemplo, Rivera le preguntaron una vez si cobraba en B en una entrevista y dijo que sí, que se cobraba en B, digo, que se había cobrado alguna vez en su vida, ¿no? No, se había pagado. Se había pagado, perdón, se había pagado en B alguna vez. Dijo que sí, se montó el gran lío, entre otras cosas, porque Podemos fue principalmente quien recriminó que Albert Rivera hubiera hecho eso, aunque fuera de su vida política y en un tiempo pasado, cosa que es ahora llamativa, ¿no? Yo creo que tienes